estrella venezolana de su lleno firmamento, un hombre de digno templo, cuyo nombre hoy honra el templo que inspira el hall de la fama. Luis Aparicio es flama, gloria del béisbol mundial y tu líder excepcional, te amor el pueblo y te aclama, nuestra patrona te ama y hoy te quiere homenajear. La más emotiva historia que firma Luis Aparicio, tu mujer el prodigio de la mismísima gloria, su impecable trayectoria en tu prestado de estrella, tributo moderno que enseña su restaurante victoria, bendición de la gloria de la chica su estrella. Un vaso de agua cayó el 17 de noviembre, el partido se suspende, pero Aparicio no rió. Porque enseguida entendió que la chica quería que debutara en su día, y aquel 18 tenía que a profesional saltó. La más emotiva historia que tiene de aquí Aparicio, un lugar de prodigio de la mismísima gloria, es una característica que superstar estrella, tributo con el que estrella su resonante victoria, bendición de la gloria de la chica su estrella. La más emotiva historia que firma tu trayectoria, el prodigio de la mismísima gloria, su impecable trayectoria en tu prestado de estrella, tributo con el que enseña su resonante victoria, bendición de la gloria de la chica su estrella. Aquella día llegó y al juego de la chica, para que goce Diosita ya estando se volcó, cuando el juego se cantó, y para la historia enciende los motores y comprende, el 18 de noviembre para siempre lo marcó. La más emotiva historia que firma Luis Aparicio, un lugar de prodigio de la mismísima gloria, su impecable trayectoria en superstar una estrella, tributo con el que sella su resonante victoria, bendición de la gloria de la chica su estrella. La más emotiva historia que firma Luis Aparicio, un lugar de prodigio de la mismísima gloria, su impecable trayectoria en superstar una estrella, tributo con el que sella su resonante victoria, bendición de la gloria de la chica su estrella. En el momento, cuando super contento, entre el escudo del país, como el que salía adelante, volando hacia la chica, a su padre y madrecita, y a la historia que firma Luis Aparicio, es el moderno inicio de la mismísima gloria, su impecable trayectoria en tu prestado estrella, tributo con el que sella su resonante victoria, bendición de la gloria de la chica estrella. Que firma Luis Aparicio, de la mismísima gloria, su impecable trayectoria en tu prestado estrella, tributo con el que sella su resonante victoria, bendición de la gloria de la chiquita su estrella. Bueno, sean bienvenidos a una nueva emisión de Nuestra Cosa Latina por Instagram, @Nuestra Cosa Latina. Usted puede conectarse en cualquier parte del mundo en Instagram a través, como ya dijimos, @Nuestra Cosa Latina. El día de hoy especial, no solamente para los zulianos, para los venezolanos y para el mundo. Estamos celebrando el Día Nacional de Luis Aparicio Montiel. Y aquí hablando de Luis Aparicio Montiel, es hablar de lo que es la institución beisbolera en el mundo. Todos los medios de comunicación se han encargado de exaltar y resaltar la vida de Luis Aparicio. Hoy estaremos conversando con Nelson Aparicio Llorente, su hijo de Luis Aparicio.
Y se da todo gracias a Mezca en lo que es repuestos con Draca, en repuestos para aires acondicionados de vehículos, no importa la marca. DNB Sistema, que es un canal autorizado Science. Además, recordemos que podemos hacerle servicio, mantenimiento a su máquina, en la cual va a usted estar asumiendo eso. También a nombre de Pasapalos Luigi, los pasapalos verdaderos, no son esos bates quebrados ni nada por el estilo. Los pasapalos Luigi. Y usted le mete el diente y sabe que es un pasapalo. Además, gracias al aporte del doctor Julio Rosales Parra, traumatólogo ortopedista, del doctor Oscar González, internista diabetólogo, y el doctor Douglas Inciarte Bracho, quien es cardiólogo hemodinamista. Gracias a todos ellos llevamos esta edición de Nuestra Cosa Latina. Así que bienvenido, Nelson Aparicio. Samuel, Evencio, muchas gracias por esta invitación, honrado de verte. Sammy, te sigo, pero no tenía mucho tiempo sin hablar contigo. Te ves muy bien. Evencio está igualito. Evencio no ha cambiado. Yo creo que todavía puede sacar el bate. Está igualito. Todavía sacamos el bate. Todavía está. Ah, bueno. Me contenta. Nos complace mucho tenerte detrás del home. Así es. Porque Luis Aparicio es eso. Luis Aparicio no es solamente la figura que los medios destacan. Luis Aparicio es el padre que ha logrado constituir una familia de hijos que han hecho honor a su nombre. Y Nelson Aparicio es uno, porque Nelson Aparicio es un pelotero de béisbol AA de Maracaibo, el mejor béisbol AA que se ha jugado en Venezuela. Nelson Aparicio destacó en las pequeñas ligas, pero también destacó en nuestro béisbol AA, donde cualquiera lo jugaba. Jugó Nelson, lo vimos jugando con los Vestas, lo vimos jugando con la Universidad de Zulia, lo vimos jugando con el equipo Policía, y siempre destacó en su defensa. Esa era su fortaleza. Por eso queremos destacar en esta parte del programa a Nelson Aparicio, porque hablar de Nelson Aparicio es hablar del Hall de la Fama, es hablar de esa familia que tanto queremos y que hemos mantenido y renovado una amistad de tantos años. Para nosotros, Nelson Aparicio es un invitado muy especial, porque es el primer programa que estamos haciendo detrás del home con Evencio Chacón, y lo estamos haciendo además con el cronista de la salsa, porque lo hemos dicho siempre, los peloteros quieren ser músicos y los músicos peloteros, y Nelson Aparicio no es la excepción, porque a ese también le gusta la salsa, y la salsa buena. Para que sepa, sí, señor. Recordamos en el año 1981, cuando Nelson formó parte de la selección de Venezuela en el Campeonato Latinoamericano Senior, que se jugó en Caguas, Puerto Rico. Y allí, pues, Nelson, el segunda base, recuerdo que el campo corto, Homer Muñoz, también el primera base, Jorge, que recordamos con mucho, Raúl Salazar no, era Raúl Díaz. Raúl Díaz. Sí, señor, ¿verdad? Jugó también en ese campeonato. Y hay muchas anécdotas. El alojamiento del equipo, que fue una policía, un salón de policía. Y me decía Nelson, Samuel, y nos van a tener aquí también, como que tenemos que parar más a las 5. Mijo, tenés que tranquilo, le decía yo. Pero eso era un show yo allí con ellos, porque además de la chispa que tienen, definitivamente como pelotero. Así que bienvenido, Nelson. Gracias una vez más. Es un verdadero honor estar en el programa Nuestra Cosa Latina con Evencio Chacón detrás del home. Y me enorgullece más todavía que me entero que es el primer programa que hace. Y eso es un honor, una anécdota más que tendré en mi vida. Y sí, hay muchas anécdotas también allá en Puerto Rico, sobre todo la que dijiste por ahí por las redes. Esa también es bastante buena. ¿Cómo ocurrió? Estaba jugando en segunda base y salió un rolling muy movido y como que la pelota se apagó. Y lo que dijiste fue, ¿cómo lo ganas?
es de esos rolling que no se quieren dejar agarrar. Entonces Así te dejan es. pensar mucho. Y al pensar mucho en esas posiciones tan cerca del home, puedes cometer cualquier tipo de error. Y cuando de pronto me vi el rolling encima, le tiré la mano al gato. Y yo te gritaba a ese abogado, pégale un tiro, pégale un tiro. De esa Correcto. competencia, Nelson, de esa competencia de pequeñas ligas, ¿cuál es la que te ha dejado mejor recuerdo? Definitivamente el latinoamericano allá en Puerto Rico. Primero porque se efectuó en la tierra de mi madre es de Puerto Rico. Ajá. Y segundo porque fue en Caguas. Y en Caguas recordemos que jugó Cal Ripken Jr. también, que él ya despuntaba. Eso fue en el 81 y ya Cal Ripken despuntaba. Creo que en el 81 todavía estaban las menores, pero ya en el 82 él pasó a ser lo que fue en Grandes Ligas, que todos conocemos. Y tenía muchas fotos de él, me acuerdo yo en el estadio. ¿Te acuerdas, Sammy? Sí, señor. Y prácticamente muchas personas no sabían en esta parte de Latinoamérica, aquí más al sur de Puerto Rico, quién era Cal Ripken, porque no se hace un seguimiento tan exhaustivo como se hace ahora de las ligas menores, ¿okay? Sino que llegaban a Grandes Ligas y era cuando uno se daba cuenta. Y bueno, y todos sabemos lo que fue Cal Ripken Jr. Y por la tierra de mi madre que no pudiera visitar porque ella es de Ponce y nosotros nos desarrollamos más que todo fue en Caguas y en San Juan. Sí, Caguas y San Juan. Entonces, y tu mamá, Ponce, imagínate, que es la tierra de los cantantes, de los músicos. Ah, bueno. Yo me acuerdo también, Sammy, tú te llevaste un regalo, creo que fue para Bobby Valentín, que era un bajo de oro. Exacto. Un bajo de oro. Ajá. Sí. Bueno, Bobby Valentín lo tenemos en la mira para diciembre, en nuestra cosa latina. Un buen cantante. Por cierto, aquí yo soy ponceño, ¿no? La sonora ponceña es la que me gusta, porque como todo pelotero, me gusta la música, y la música buena. La música La buena. sonora ponceña le pone el toque. Hay otros como un amigo que tenemos que le gusta es Willy Rosario, a mí también me gusta. El Papi Leal, el luchador Papi Leal. Y así va. Sí, correcto. Pero en ese camino tuyo también jugaste en el béisbol AA de Maracaibo, que es uno de los más difíciles. Además te tocó la época donde el Zulia aportó más jugadores al seleccionado nacional y en consecuencia era un béisbol AA muy fuerte. Recuerdo que Luis Aparicio en una oportunidad dijo que el béisbol AA de Maracaibo tenía que ser muy bueno y los peloteros tenían que ser demasiado buenos porque él se iba para los Estados Unidos en febrero y el campeonato estaba empezando, y cuando regresaba de los Estados Unidos en octubre el campeonato todavía estaba andando. Entonces era un campeonato donde se jugaba mucho y él siempre se llegaba a él. Sí, él le gustaba mucho, porque yo me acuerdo que desde pequeño él me llevaba a ver ese campeonato. Ajá. Que se desarrollaba en el Alejandro Borges y en el Luis Aparicio. Y los domingos, usualmente iba a ver esas competencias, ese béisbol. Que yo me acuerdo porque yo era pequeño y yo con 10 bolívares me gané, mis primeros 10 bolívares me los gané en un pool. Que anotó la carrera Jet Nández. Es una tontería. Bueno, no, pero es que yo tuve la dicha cuando yo llegué muy joven al AA, que no sé si Evencio se acuerda, que hubo un experimento que fue muy bueno, que dejaban jugar los equipos AA a menores de 18 años. Yo caí en ese grupo y fui a jugar con los Vegas, pero eran puras luminarias. Evencio era uno. De hecho, yo jugué con Gerardo cuando jugamos el policía, pero había mucho caballo. Estaba Eduardo Vega, estaba María Palito, Manuel Montero, Ajá. Estaba... Robertico ya se estaba yendo, pero todavía jugó como 3 años más, Robertico Morillo. Era, bueno, ya Sergio no estaba, pero era puro caballo y verse ahí, bueno, y los umpires también eran buenos y cómicos. Los umpires eran de primera línea, entre ellos Marcelino Sánchez, amigo tuyo y amigo mío, Marcelino Sánchez, el cual tiene muchísimas anécdotas. Por cierto, hay una muy buena con nuestro querido amigo, hoy fallecido ya, Montiel.
Julito Montiel. Julito Montiel. Una anécdota de Julito, hermano tuyo y hermano mío. Ya falleció Julio, lamentablemente muy joven, pero hay una anécdota muy buena que Nelson me la contó, Sammy, y es una anécdota que me hizo reír toda la noche, porque ese día, Bueno, Nelson es el que la sabe bien, ese día ocurrió algo que yo nunca lo había visto en el béisbol. ¿Cómo no, yo es? tampoco, esa fue la primera vez que yo lo vi. Esa fue la primera vez que yo lo vi. Yo me acuerdo, él estaba con Universidad y yo estaba con Los Vegas. Y yo estaba jugando, ese día yo estaba jugando Stone, me acuerdo. Y él era el primer bate de Universidad. Muy hábil con el bate, muy inteligente. Yo creo que es el pelotero con el que yo más inteligente yo he jugado es él. Y Marcelino estaba de chef umpire. Y el que eché era Eduardo Vega. Ya Eduardo era uno de los bravos, de los veteranos ya en el béisbol de NBA, que muy competitivo. Y a Julito no se le ocurrió algo mejor para darle chiste al turno de nada más y nada menos de soltar una flatulencia que ha hecho levantar del home a Eduardo Vega, que tú sabes que fuerte, Eduardo era fuerte, y Marcelino también era grande. Se levanta Eduardo Vega y se va, y Marcelino no le quedó de otra que apartarse y botar del juego a Julio Montiel, empezando el juego, ni un picheo hizo. Bueno, en esa línea de grandes peloteros del béisbol amateur que han salido del Zulia, está Luis Aparicio, porque correcto, resulta que se habla mucho de Luis Aparicio, pero a partir del 18 de noviembre de 1953. Ajá. Pero hacia atrás no se habla de Luis Aparicio. Y Luis Aparicio tiene una historia inmensa, muy rica, en su desempeño en el béisbol amateur. Se dice que Luis Aparicio jugó con el Valdespino de Blanco Chatén en Caracas, cuando Luis el Grande jugaba con los Sabios de Vargas y tuvo que llevarse a la familia y colocó a Luis de 11 años en el equipo de Blanco Chatén, donde no jugaba cualquiera, porque él no jugó en ese equipo por ser el hijo de Luis Aparicio el Grande, él jugó en ese equipo porque era bueno, ahí no jugaba cualquiera. Imagínate cuántos hijos de peloteros había en Caracas en ese momento y no todos podían jugar con ese equipo del Valdespino. Él jugó allí. Pero también jugó en el béisbol AA de Maracaibo, en el béisbol clase A y en el béisbol clase B. Y en todos fue admirado por su gran desempeño. En las entrevistas era el mejor y en todo lo que hacía era el mejor. O sea, eso no es obra de la casualidad, que él llegó el 18 de noviembre a jugar en el béisbol profesional sin haber tenido, previo a ese 18 de noviembre, el desempeño que tuvo. Fue tan alto su desempeño que hasta una serie mundial de béisbol amateur jugó, cosa que le ha costado muchísimo a los peloteros venezolanos que han hecho carreras en el béisbol profesional y se han hecho estrellas. Muchos añoran no regresar a ese béisbol para poderse poner la camiseta de Venezuela, y Luis Aparicio se la puso antes de jugar béisbol profesional. De modo es que, correcto. Y para esa época, Vencio, tú me hiciste mención, yo no había notado ese detalle. Para esa época, mira, Eddie Sardiña se conectó por ahí, Karen también. Para esa época, la selección venezolana del béisbol amateur ya estaba compuesta por peloteros de trayectoria, 25, 26 años. Y tú me hiciste mención que mi papá, el viejo, lo hizo a los 17 años, que fue muy criticado, por cierto, ¿no? Fue muy criticado esa escogencia de mi papá para conformar el equipo de Venezuela en ese momento. sí, fue criticado porque resulta que el equipo nacional tenía un pelotero del estado Zulia que jugaba hacia esto llamado Román Vilches, pero también estaba Alfonsito Bracho, que era el que agarraba a Rolling, y había otro de Ñapa, o dos de Ñapa, el Ñeño González del estado Falcón y Rubén Millán del Distrito Federal. Bueno. El periodista
que más se afincaba era Franklin White, Sí. porque ellos apostaban siempre a los jugadores de más de 20 años, a los veteranos. Y como Román Vinches prácticamente era el papá de los helados en el béisbol amateur en ese momento, Correcto. él decía, ¿para qué Luis Aparicio, que tiene 18 años, vamos a buscar un pitcher y lo incluimos ahí? Pero Luis Aparicio se encargó de hacer lo suyo y fue seleccionado por el mejor manager que ha tenido el seleccionado nacional en toda su historia, José Antonio Casanova. Ese es el mejor manager que ha tenido el seleccionado nacional en su historia. Yo hubiese querido ser un pelotero de los años 50 solamente para estar cerca de José Antonio Casanova. Lamentablemente los tiempos son así. Pero Luis Aparicio tuvo esa suerte. Y no solamente tuvo eso, sino que el coach de tercera de ese seleccionado era nada más y nada menos que Luis Aparicio el Grande, que fue un hombre de mucha disciplina y que tampoco se comía el cuento de que el hijo estaba en el equipo porque como era el hijo de él, estaba en el equipo. Ese no funcionaba así. Al igual que Luis Aparicio, nuestro Hall de la Fama, ese no funciona así. Ese funciona con los que son. Más nada. Más nada. Habían peloteros, mira, peloteros en ese equipo. El Picure Medina, Ángel Picure Medina, una estrella. Pero también estaba un segunda base llamado Primitivo el Mellizo Colina, que era otra estrella. El Mellizo Colina. Eladio Reverón era el catcher de ese equipo. Y había un lanzador, Andrés Quintero, que a ese hombre en esa serie mundial del 53 le dieron un pelotazo en la cara, en el ojo. Estuvo una hora allí y esperaron, porque el manager José Antonio Casanova decía, yo no lo voy a cambiar. A la hora se recuperó, siguió lanzando y ganó el juego. Son anécdotas del 53. Y en esa serie mundial de béisbol amateur estuvo Luis Aparicio, pero no fue que estuvo porque el papá era el coach de tercera y José Antonio Casanova era amigo de Luis Aparicio Ortega. Estuvo porque era bueno, porque era el mejor, porque era el número uno. Y en el primer juego de esa serie mundial conectó de 4-2 contra Cuba. Y Venezuela le ganó a Cuba con el sencillo de Luis Aparicio. ¿Qué te parece? Ahí queda eso. Bueno, ahí tiene esa historia. Eso es historia. Yo nunca he visto o he sentido en ninguno de los momentos de la vida de mi papá con presión. Él la sabe manejar muy bien. Él sabe manejar muy bien la presión. A lo mejor no te habla muy bien por micrófono porque le tiene fobia, como él siempre lo ha dicho. Pero jugar delante de 100,000 personas, no sentía presión por eso. Como lo hizo en la Serie Mundial del 59, que había como 90,000 personas en el estadio, que se jugó en el Coliseo de allá de Los Ángeles. Te está enviando saludos Luis Chacón desde Madrid, España. Mi hermano Luis Chacón, que jugó contigo con el policía también. Sí, Ajá. ¿Cómo no? Luisito, claro que sí. Por ahí andaba también Daniel Mavares. Daniel Mavares de Colombia. Daniel Mavares está en Barranquilla. Sí, señor. El orgullo de Bajuro. Vero Aparicio, ¿te suena ese nombre? Vero Aparicio. Y Karen Aparicio, ¿te suena? También está por ahí. Están allí, te están enviando saludos. Karen, tu hermana Karen Aparicio, mi amiga Karen. Sí, por ahí está, ya la vi. Sí. Y Vero Aparicio también te está enviando saludos. Esa es la hija. Ajá. Bueno, me traje la familia, mira, por ahí también, por ahí está, por ahí vi a Jacqueline también, mi esposo también está pegada por ahí. Ahí está, porque estamos hablando del Hall de la Fama. Estamos hablando del hombre que jugó en esa serie mundial y que de esa serie mundial hay un chiste popular, porque dicen Luis Aparicio jugó left field porque lo sentaron. No, a Luis Aparicio no lo sentó nadie. Simplemente que Luis Aparicio era el más joven del equipo y era tan bueno que el manager tuvo que buscarle una posición en esa serie mundial amateur. La posición en la cual él lo utilizó fue en varias. Una fue en el left field
Y en el EFIL hizo una jugada de feria que levantó las tribunas del Estadio Universitario de Caracas en el año 53. O sea que luego hubo tercera base, porque en la tercera base estaba Osvaldo Carrillo, Maracucho también. Maracucho, Osvaldo Carrillo, que los perseguían los scouts a Osvaldo Carrillo. Pero Osvaldo no le fue bien en el primer juego. Y en el segundo, ¿sabéis quién era la tercera base? Luis Aparicio, el gol de la FA. Bueno. Y después no salió del infield. Se quedó el resto de la Serie Mundial de béisbol amateur en el infield. Sí, sí. Influencias con él, tú sabes muy bien que eso no camina. Con los Aparicios esas influencias no caminan. Yo te aseguro a ti, yo te aseguro a ti que quien le puso las cosas más fuertes para conformar la selección fue precisamente Luis Aparicio el Grande, su papá, porque ellos son así exigentes. Y el viejo era muy exigente. Y él en esa Serie Mundial es muy significativa porque es que resulta que el año anterior, en el año 52, se había celebrado por primera vez un campeonato nacional de béisbol amateur y fue aquí en Maracaibo en el año 52, de modo que la base para ese seleccionado salió del 52 y en ese año 52 Luis Aparicio no estaba en los planes porque él no había participado en el campeonato nacional. Él estaba jugando con el Policía de Caracas y su desempeño fue de tal magnitud que despertó el interés en el manager José Antonio Casanova. Nada más. Es José Antonio Casanova porque lo vio jugando en Caracas, nada más y nada menos. Es como que en los tiempos míos, Pompeyo Davalillo hubiese visto jugar a unos peloteros y de allí seleccionar los que él quería llevarse al seleccionado nacional. Eso pasó con Luis. Siempre fue el número uno, hasta dando las entrevistas, fue el número uno. Y hay una cita del diario Panorama del año 1952 que es muy interesante y es importante que los que están escuchando, ¿no?, la conozcan. Y la coloqué aquí porque es impresionante lo que él decía a los 17 años. Lo que decían de él a los 17 años. Diario Panorama 1952. Quienes lo ven actuar destrozando pelotazos de difícil manufactura no se cansan de repetir su nombre, como si ya estuviera pisando los umbrales de la consagración definitiva. Eso lo dijo en el diario Panorama en 1952. ¿Y sabes qué es difícil? Eso lo sabes tú, eso no lo sé yo, eso lo sabes tú y no lo vas a explicar. Ser el hijo de una estrella, porque Luis Aparicio Ortega era una estrella, y el hijo de Luis Aparicio Ortega era Luis Aparicio Montiel, de modo que él no era ningún desconocido. Todo el mundo lo conocía y querían saber cómo jugaba. Cuando comenzó a jugar, la situación se le puso más complicada porque la gente lo admiraba desde sus tiempos en el estadio del Liceo Baral. Y cuando ya comienza a despuntar, por supuesto las presiones aumentaban, pero el hombre, la presión tenía claro lo que él quería, que era ser grande en el béisbol. Ahora, Nelson es hijo de una estrella. Hay que apuntar también que Luis Aparicio. Entonces, ¿cómo vivió, por ejemplo, Nelson Aparicio esa etapa? Porque la tuvo que vivir, porque la gente estaba pendiente de Nelson, de Luis. Yo recuerdo, hablaban de Luis. Estaba pendiente cuando Nelson y Luis jugaban. Es que Luis Ernesto, mi hermano, fue un estupendo pelotero.
inteligentísimo, y la habilidad que tenía, que bateaba las dos manos. Él bateaba las dos manos, y con fuerza, bateaba con fuerza. Pero siempre eso no es mentira lo que estaba diciendo Encio. Siempre no nos sentíamos acosados, pero sí la gente estaba pendiente todo el tiempo, de inclusive de lo que hacías en el dogado. Sí. Y la época esa había mucha competencia a nivel de béisbol juvenil acá en... Ahí está. Una falla, como siempre, Nelson, esa falla siempre. Sí, eso no, ya me extrañaba. Pero eso no lo va a detener, porque nosotros continuamos. No, claro. De la fama. El gol de la fama, Luis Aparicio vivió esa parte de su vida en un momento difícil, porque en los años 50 la fiebre por el béisbol era inmensa. La fanaticada prefería jugar béisbol y no comer. Sí, así es, eso es correcto. Jugadores, pero el jugador que más seguían era Luis Aparicio. Ya en el 34, Luis Aparicio Ortega había jugado como importado en la Liga Dominicana de Béisbol. De modo que todas esas etapas Luis las superó, y las superó con su juego, sin hablar mucho, como lo hacen los grandes. Hablan poco y hacen mucho. En el 53, de culminada su participación en la Serie Mundial y de haber realizado todas las hazañas que pudo realizar en el béisbol amateur, Luis Aparicio debuta en el 18 de noviembre de 1953, pero sabe que la gente lo sepa, él debutó en el campeonato de béisbol más difícil que ha organizado la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, que fue el torneo rotatorio, y es el más difícil, primero, porque la Liga de Béisbol Profesional estaba viviendo una situación crítica y necesitaba rescatar la fanaticada y rescatar el prestigio del béisbol. Y tuvieron una sabia idea. Con la participación de dos equipos del Zulia, nada más y nada menos que Gavilanes y Pastora, y por la zona de Caracas y Magallanes. Es decir, un torneo donde unos iban y otros venían a Maracaibo, pero eran nada más y nada menos que Caracas y Magallanes por la zona central, y aquí Pastora y Gavilanes. En ese torneo tan difícil, logra Luis Aparicio iniciar su carrera, pero Luis Aparicio inició la carrera días después de haber comenzado ese campeonato. O sea, él no arrancó jugando el campeonato, jugó el 18 de noviembre por primera vez. Señalo esto
para que tú desarrolles el tema, que en ese tiempo corto que Luis Aparicio jugó el campeonato, porque repito, lo comenzó a jugar en noviembre, 18 de noviembre, Luis Aparicio, ¿sabes cuántos hits conectó en ese primer campeonato que jugó? 55 hits conectó Luis Aparicio, que es otra fase de Luis Aparicio que no destaca, su ofensiva, porque de la defensiva sabemos mucho, de la defensiva de Luis Aparicio sabemos bastante. Hasta cualquiera que tú le preguntas en una calle de Maracaibo, mira cómo jugaba Luis Aparicio el selector, te va a decir jugaba así y jugaba de esta manera. Pero como bateador de Luis Aparicio no se dice mucho. Ajá. Cuenta. Estamos de vuelta, Néstor. Ahora sí. Sí. Ahora sí los veo. Ahí está. Cuéntanos esa faceta de Luis como bateador. Mira, él fue un bateador muy hábil, pero nunca jugó para sí. Él jugaba para obtener los resultados, los mejores resultados para el equipo. Por ahí hay una estadística que habla de que él batió a su mano contraria o buscó batear a su mano contraria, lográndolo en 411 ocasiones. Su mano contraria solamente para avanzar al corredor. Eso es. Entonces, por eso él llega a ser tan joven. Él empieza como octavo bate en Grandes Ligas. Su primer juego en Grandes Ligas fue octavo bate. Pero fíjate que él hasta a sus finales de los 38, 39 años, él todavía era segundo bate. Él, después que él se apodera del primer lugar en line-up, por su velocidad, razones obvias, luego que él se empieza a hacer, o empiezan a descubrir que él es un bateador que colabora para el equipo, que le da la bola para el otro lado, o trata de darle para donde sea conveniente, él se apodera del segundo lugar